Hola, como muchos de ustedes sabrán, mi fuerte no son los medios, y menos aparecer a cuadro. Sin embargo, en atención a mi querido amigo Alejandro Agostinelli, heme aquí haciendo este pequeño corto. Y la razón, más que nada, es para agradecerle que, por este medio, me lleve hasta la tierra de Gardel para estar entre ustedes. El lazo de unión entre Alejandro y un servidor es la curiosidad que ambos desarrollamos por saber lo que hay detrás de los llamados platillos voladores. ¿Que cómo empezó todo? Bueno, pues hombre, de una u otra forma todo el mundo tiene una idea. Pero todo comenzó con un piloto comercial de una pequeña aeronave que vio una formación de 9 objetos en el cielo que no atinó a identificar en el momento. Y creo que nunca lo logró. Pero en ese entonces solo eran objetos raros. Sin embargo, al contar su experiencia, le ahorraron el gran trabajo de bautizarlos, pues el reportero que lo entrevistó no entendió del todo lo que Arnold quiso decirle. Y desde entonces se llenaron los cielos con platillos voladores. Con esto se demuestra que la desinformación en el mundo de los ovnis es la hermana gemela, melliza o cuata del tema. Y es aquí donde yo me desenvuelvo. Después de haber pasado por todos los estadios naturales de un interesado en el tema. Alejandro se desarrolló en el periodismo. Yo me fui por la ufología. Hoy la manejo de cierta forma escéptica. Sin embargo, llegué al tema primero por la curiosidad. Donde veía platillos voladores, ahí estaba. Y no me refiero a ver los platos, las naves, sino iba a conferencias, librerías, pláticas, bibliotecas, veía una foto rara por ahí, pedía una copia. Y después de pasar la etapa curiosa, llegué a la que el investigador Fernando J. Telles llama de la etapa del omnívoro, esa en la que devoras cuanto libro llega a tus manos. Te lo bebes, estás ávido por saber. Fue la época en la que me aprendí títulos, autores, me llegué a aprender párrafos, memoricé casos, llevaba una cronología más o menos completa hasta donde yo creía. Y entonces llega un momento en el que te sientes así como que ya recargado, casi como un Superman. Y es cuando pasé a la siguiente etapa, la del entusiasta. Tenía toda la información del mundo sobre el tema, entonces a cualquiera le podía hablar largo y tendido. Pero al mismo tiempo que entras en la etapa del entusiasmo, entras en la de que te conviertes en un aguerrido azote de los negadores del tema, que en ese entonces los tenía en el bando contrario. Un día se me ocurrió una brillante idea. Fue la de hacer una recopilación de casos, pero con todos los elementos necesarios para demostrar que el fenómeno era real. Planeaba armar un pequeño volumen, 300 folios. La historia del fenómeno tiene millones de casos, según los entusiastas. En ese entonces yo entre ellos. Que iban a ser 300 hojas, 300 folios. Hablando de platillos voladores. Nada, pecata minuta. Pan comida. Al cabo de 1 año y 6 meses, tiempo en el que me alejé de todas las demás actividades para realizar mis pesquisas, aquel volumen que había planeado en un principio se fue quedando poco a poco flaco, delgado, pequeño, finito. Nada, me quedé con un hermoso par de cubiertas diseñadas por mí, que finalmente fueron a dar al cubo de la basura. A partir de ahí, lejos de cortarme las venas, vi otra realidad que como entusiasta no existía para mí, no la veía. Estaba tan centrado en los platos voladores que no veía nada más. Pero en ese momento comprendí que había mucho que hacer. Fue entonces cuando reinventé mis objetivos y una de las primeras cosas que hice fue concurrir a lugares en los que pudiera obtener información real, que pudiera contrastar
y sobre todo que me diera a entender qué era lo que había en realidad detrás del tema. Las jornadas que Alejandro está realizando son una buena forma para que ustedes comiencen. Las ha titulado A 70 años de los platillos voladores, ciencia, mito y ficción. Se llevarán a cabo en el Instituto de Investigaciones Históricas, Museo Roca, en la ciudad de Buenos Aires, este 24 de junio. Fecha emblemática para los amantes del tema ovni, pese a quien le pese. Recuerdo que cuando se instauró la fecha de la celebración para el investigador ovni, que quedó en el 24 de junio precisamente, yo había votado por agosto. Y todo porque en México, en 1885, un astrónomo zacatecano había tomado la primera fotografía de la historia de lo que entonces yo pensaba que era un platillo volador. Claro que no conocía la historia completa. Hasta después ya pude leer la revista donde se publicó y me di cuenta de que no era tal. Pero en ese entonces pues, yo pensaba que era agosto. Desgraciadamente, pues Bonilla ni era norteamericano, tampoco era de medios, ni obtuvo los suficientes likes como para que su experiencia figurara como la iniciadora del tema de los platillos voladores. Además, 1947 fue la fecha emblemática. 1885 eran cosas todavía más extrañas, pero no tenían nada que ver con hombrecitos verdes, a pesar de que ya se escribía ciencia ficción. Bueno, ya no me extiendo más. Una vez más le doy las gracias a Alejandro por darme esta oportunidad. Le mando un fuerte abrazo extensivo a todos mis amigos argentinos. Los esperamos por ahí. Va a estar muy interesante. Las jornadas van a ser desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Las conferencias y las pláticas van a estar muy interesantes. Ya vi el programa. Así que a esperar el sábado, 24 de junio. Hasta luego.